ahí nos vamos preparando para alguna vigilia. Hermanos, abran sus Biblias en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Insisto, sus Biblias. No prendan el iPhone, no prendan el Samsung. Eso, sus Biblias. Abran sus Biblias en Juan capítulo 4, hermanos. Hermanos, el mundo necesita escuchar la palabra de Dios. Hoy por hoy, hermanos, hay una necesidad imperiosa de escuchar la palabra de Dios. Perdonen, hay un amigo que está conectado ahí, pero no solo él. Ya tengo casos, mis testigos, tengo casos de amigos que tienen una necesidad de hablar de Dios. Y nos llaman a los que estamos en la iglesia a hablar de Dios. Y vean, ellos nos llaman a nosotros. Porque saben que somos cristianos. Porque saben que somos gente que estamos conectados con esta palabra. Y eso a la gente le está haciendo mucha falta. Ñañito, Dios te bendiga, Fernandito. De eso le está haciendo mucha falta a la gente hoy. Escuchar la palabra de Dios. Hay una necesidad, hay una sed por la palabra de Dios. Por encontrar una esperanza, hermanos, ahorita no hay dónde encontrar la verdad. No hay dónde, estamos llenos de mentiras. Por Dios, a mí no me gusta meter la política en las predicaciones, pero estoy preparando ahí, me estoy haciendo medio tuitero, hermano, con esto de la pandemia. Y ahí estoy preparando un larguito que les quiero mandar, que nos quieren enseñar, quieren, y dice, ¿cómo es que dice? Lucharemos con la corrupción, caiga quien caiga, y no sé cuántas cosas más, y yo quiero dejar un legado para mis hijos, mis hijas, que es la pureza, y le tiene a la hija trabajando en Estados Unidos, en la Cancillería, ganando $5,000, $6,000. Dios mío, hermanos, esas son las autoridades que tenemos. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que somos llenos de gobiernos con mentiras, autoridades con mentiras, con muy raras excepciones. Porque en verdad hay gente muy decente también, hermanos, pero la mayor parte nos miente. La gente necesita escuchar la verdad, ser confrontada con la verdad. Andan buscando, hay veces, situaciones, como vamos a ver hoy en esta noche, necesidades, saciar sus necesidades físicas. Es verdad. Hay personas que están buscando porque tienen hambre. Y aprovechando, como hoy Jesús nos va a enseñar que aprovechó su necesidad física para entrar con una solución eterna y espiritual. Está en nuestras manos. Así que abramos nuestras Biblias, hermanos, en Juan capítulo 4. Acuérdense que ya vimos un pequeñito, conmigo siempre tenemos el problema cuando digo la palabra resumen, porque mis resúmenes son de 30 minutos, no, 5 minutos, no más. Hermanos, acuérdense que habíamos hablado de la mujer samaritana. Acuérdense que ya habíamos hablado de Felipe con el etíope en Hechos capítulo 8. Acuérdense, hermanos, que hablamos todito lo de Segunda de Corintios desde el capítulo 1, versículo 3 hasta el capítulo 5, haciendo un análisis de todo lo que significa este ministerio de la reconciliación que nos ha dado Dios a todos. A ti, Fernandita, a ti, Evita, a ti, mi querido amigo Beco, que me imagino, Vierco, que me imagino que es un nombre que te has puesto, pero a ti, mi querido amigo, Dios te bendiga, bienvenido a nuestra iglesia, conócenos, hermano. A ti te ha dado un ministerio, el ministerio de la reconciliación, de reconciliarle a Dios con el mundo. Ahí veo hermanos que están a cargo de la alabanza, hermanos que están a cargo a lo mejor de la escuela dominical, preocupados por la escuela dominical. Está bien, yo nunca digo que no está bien. Que cómo haremos para el domingo, que cómo haremos para esto, que cómo haremos para este otro, que busquemos de esto, que busquemos de esto otro, que busquemos de esto aquí. Pero hermanos, la principal, aprendimos de 2 de Corintios capítulo 5, el principal ministerio del que no puedes descuidarte es el de predicar la palabra de Dios. Dice, no te descuides. Tienes ahora la tecnología, tienes ahora el celular que solo coges y Dios te bendiga y le mandas un versículo bíblico. Suficiente. Has alimentado una parte de su vida que necesita ser alimentada esa persona. Tienes un montón de... Ve, estas reuniones, conecta amigos tuyos. Yo
llega la enseñanza de Juanito, de Vicente, siempre mándenme el like 20 minutos antes, 30 minutos antes, y mando las invitaciones a que se conecten. Resulta hasta medio cómodo predicar el evangelio, hermano. No tienes que salir de tu casa. Entonces, hazlo. Y como decía Pablo, ¿se acuerdan que Pablo decía, les ruego que lo hagamos? Con ese preámbulo, hermanos, de 5 minutitos, como había ofrecido, vamos a la palabra de Dios. Juan capítulo 1. Vamos a leer todo Juan capítulo 1 hasta el 42, pero lo vamos a hacer con pausa, con tranquilidad, entendiendo lo que queremos, explicando lo que queremos entender ahora, pero nuestra principal enseñanza empieza desde el versículo 7, hermano. ¿Cuál es el antecedente? Por eso empezamos a leer el capítulo 4, el versículo 1. Perdónenme que lo lea yo todo, hermanos, para cuestión de tiempo. Cuánto me encantaría que todos participemos, pero es más por cuestión de tiempo porque no dominamos mucho la tecnología. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Ahí hay una mentira porque está entre paréntesis, dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Ya desde ahí había mentiras, ¿no? Desde ahí había mentiras, habían chismes. ¿Sí se dan cuenta que había chismes ahí? Y el Señor se entera, Jesús se entera. Y le era necesario pasar, no, perdónenme, mi hermano. Había de decir que, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, versículo 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. O sea, habíamos explicado la semana anterior, según el mapa que tenemos de la Palestina en la época de Jesús, Galilea estaba arriba, Judea estaba abajo, en el medio estaba Samaria. Y los judíos sabían, no, evitaban pasar por Samaria, se daban una vuelta para llegar a Galilea. Evitaban Samaria. Hay un contexto histórico que no vale la pena ampliarlo mucho, pero era porque los samaritanos eran israelitas que se unieron con gente pagana, y al unirse con gente pagana, con gente que no era cristiana, era rechazada por los judíos y les consideraban que no eran sus hermanos. Más o menos lo que hoy hay que darse cuenta que estamos hablando de hermanos que tienen sectas, ¿no? Que tienen sectas, que se han alejado de los caminos de Dios. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. O sea, subió a Galilea. ¿Cuánto caminaba Jesús? Y vean, esto quería que lo tomen en cuenta, muy en cuenta, hermanos. Desde aquí empezamos. Si ven lo que dice Juan, vean, aclarando esto, hermanos. Juan era el mejor pana de Jesús. O sea, Juan era perdonen la expresión vulgar, pero es para que los jóvenes también entiendan, si hay jóvenes ahí. Si habían panas de Jesús aquí en la tierra, era Juan. Era su pana, su amigo, su íntimo amigo. Él tenía un grupo de 12. De los 12 tenía 4. De los 4 es con los que les acompañaron a orar. Tenía de los 4 le quedaba uno, que era Juan. Era su amigo. Entonces, cuando Juan escribe esto, es porque él tuvo mucho tiempo con Jesús. Era tan amigo para los amigos que nos están visitando y para aquellas personas que también están empezando en nuestro caminar cristiano. Era tan amigo de Jesús que Jesús tuvo su madre aquí en la tierra, su madre terrenal. Madre a hijo, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y amigo, le era necesario. O sea, él necesitaba pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Para quienes quieren comprobarlo, quieren ver, pueden ver, hermanos, en Génesis capítulo 33, versículo 19 y José 24, 32. En Génesis 33, 19
nos habla, no les vamos a leer por el tiempo, pero en Génesis capítulo 33, 19, nos habla de que Jacob compró esa tierra a un pueblo y hizo su tierra y le dio por heredad a José. Y tal es así que José, en Josué capítulo 24, 32, dice que José fue enterrado ahí. Entonces, por eso menciona aquí, yo perdónenme las pausas que hago, pero es más para enriquecer el conocimiento, hermanos, y saber por qué se dio esto. Y le era necesario pasar por Samaria, vino pues, el versículo 5, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ahí dice, ¿no es cierto? Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino. Qué linda esta palabra, ¿no, queridos hermanos? Cansado del camino. Tita, ¿puedes abrir tu audio, Tita? Amén. Amén, Paquito. Llegó la última sala, Evita. Ya. Cuando dice aquí, entonces Jesús, cansado del camino, ¿qué te hace notar de las condiciones de Jesús? ¿Cómo? Hablo yo. Sí, Evita. Ya. Que era muy lejos desde Judea hasta Galilea caminar. Okay. Y el maestro estaba cansado de semejante solazo porque todo eso es desierto, es muy caluroso. En tiempos de calor avanza hasta 45, 50 grados de temperatura. Entonces el Señor tenía un propósito de pasar por la tierra que había sido de Jacob. Y estaba cansado porque era lejos. Amén, amén. Y ve qué bonita tu intervención, gracias, Benita, porque ya me estaba olvidando, acuérdense que yo no tengo apuntes, no puedo hacer apuntes más, yo voy sobre el camino. Y son cosas que no es un error que tengo, no digo que es una virtud, es un error, hermano, no harán eso. Pero yo no tengo acostumbrado a hacer, pero es algo que era parte de la enseñanza de mí, y qué bueno, pues, así es Dios de bueno, cuando somos brutos, Dios nos hace inteligentes. Era las 12 del día, más adelante vamos a ver, era las 12 del día, era cansado, era el mediodía, más adelante vamos a ver eso. Nos habla de la condición humana de Jesús. Nos habla aquí, tomen en cuenta esto primero, la condición humana de Jesús, cansado del camino. Se sentó así junto al pozo, en el versículo 6 estamos, era como la hora sexta. Esto implica, según el horario judío de aquella época, que era el mediodía, la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Vean, cuando Jesús dice, dame de beber, hermanos, esta es más o menos, hagan de cuenta, hermanos, que es una enseñanza del maestro para nosotros, de cómo predicar el evangelio. Yo estaba pensando y decía, ¿de quién sacaré durante el día? Estamos haciendo ejercicio contigo, estaba haciendo ejercicio. Yo decía, es verdad que hago ejercicio de viejito, no es que hago cosas gigantes, de viejito, mis ejercicios de viejito. Estaba haciendo mis ejercicios de viejito y decía, ¿de quién puedo sacar la mejor enseñanza para predicar? Pensaba yo en Felipe, pensaba yo en Pedro y Juan, que en verdad Pedro y Juan, si ustedes ven en Hechos capítulo 4, es algo extraordinario. De la cárcel, después de que les meten presos y todo, y de un milagro, un ángel viene y les libera, abre las puertas de la cárcel y les saca de ahí. Mucha cualquiera de ellos se va a esconder. Dios mío, el que haya pasado alguna vez, Dios no quiera, pero quien haya pasado por la cárcel sabe lo que es la cárcel. Y no, pues uno se va a esconder. Diosito me libró de la cárcel, hoy me escondo hasta que el problema pase, pues no. Pero no, estos niñatos lo que hacen es van a predicar y con de nuevo. ¿Qué decía Pedro y Juan? Pablo, yo quise sacar una enseñanza de Pablo, de cómo nos enseña él que
Dios mío, que sufría dolores de parto, dice en Gálatas, quería dejar la enseñanza de ahí de Gálatas, que dice que he sufrido, por los cuales he sufrido dolores de parto. O sea, ¿cómo sufría Pablo predicando el Evangelio? Para que la gente le entienda. O sea, no desmayaba, hermano. Pablo no desmayaba en predicar su Evangelio. Está en capítulo 1. No desmayaba en predicar el Evangelio, Pablo. ¿Te das cuenta, mi querido Cristian, o Cecita, que creo que es foto, Cecita, no estás parado? ¿Estás con problemas de columna? Pero sí o no, Cecita, no, está bien. Yo también me pararía ahorita. Pero sí o no, necesita que Pablo predicaba con tanta pasión que no le importaba sufrir dolores de parto por la predicación. Pero hermanos, llegué a la conclusión que el mejor ejemplo para tener un cursito que vamos a hacer ahora de cómo predicar el Evangelio es de parte de Jesús. De él. Y vean cómo empieza él predicando el Evangelio. Dame de beber. Aquí lo que hace, si tienes ahí para dónde anotarlo, si quieres anotarlo, no, verán, hermanos, nosotros como iglesia, gracias a Dios, no tenemos un proceso, un esquema para hacer esto, no. Pero sí sería bueno que lo anotes. Rompió el hielo. Lo primero que hace aquí Pablo, Jesús, es romper el hielo. Y es, a más de eso, desafiante. Porque le dice a una persona que, en primer lugar, hermano, según la ley, y lo podemos ver en Levítico, el hombre con la mujer, un hombre solo, soltero, con una mujer de una edad adulta, porque la mujer samaritana, de la que no se conoce el nombre, era una mujer adulta, tenía ya 5 maridos, por Dios, 5 maridos, por lo menos tenía más de 40 años, 50, por lo menos tenía más de 40 años. Y supongo que era todavía guapa, porque tenía otro marido, pues, ¿no? Otra unión. Entonces, era una mujer adulta, pero era una mujer que se suponía que ya estaba casada. Y por Dios, lo que hizo Pablo, lo que hizo Jesús, pues algo que no se debía hacer. Hablar con una mujer casada y solo, porque él se queda solo, vamos a ver más adelante. Pero lo importante aquí, hermanos, primero, puntito, rompió el hielo. Sacó una conversación. Dame de beber. Te sientas, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Cuidado, jovencitos, no serán sapos, porque vayan a querer a predicar el evangelio, le dicen, no, así como Jesús hizo, no. El ejemplo de Jesús, Diosito, te gano esa alma, pero déjame el cuerpito del cielo sin vergüenza. Tendrán cuidado, hermanos. No, aquí en la iglesia cristiana Shaddai, hombres con hombres, mujeres con mujeres, a predicar el evangelio, hermano. Si estás ahí con cualquier persona, y aquí está, no, el famoso, ñañito, ¿cómo estás? Dame de beber. Ñañito, necesito hablar contigo. Dame de beber. Amiga mía, he pensado en ti, estoy orando por ti. Dame de beber. ¿Está claro, hermanos, lo que tratamos de sacar la enseñanza de hoy día? Romper el hielo. Cualquier cosa que hagas para predicar al final. Y verás cómo Jesús va avanzando, ¿no? Y le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. O sea, los discípulos tenían hambre. La mujer samaritana le dijo, esta parte también quiero que la tomen en cuenta, hermano. ¿Por qué te fuiste tan lejos, mi vida? La cintura. ¿Cómo tú, estamos en el versículo 9, cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Vean, hermanos, qué lindo, ¿no? Ella pone un freno. Segundo punto que puedes anotar ahí. Va a haber resistencia para predicar el evangelio. No va a ser fácil. En circunstancias normales no es fácil. Hoy día es fácil porque la gente está ávida de escuchar la palabra de Dios.
Pero en circunstancias normales va a haber oposición. Y aquí hubo oposición. Jesús tuvo oposición. Segundo puntito, hay oposición. Vas a tener oposición. ¿Y vos vas a venir a predicarme el evangelio? ¿De qué? ¿Me hablas de la iglesia? Pero mi nietito lindo. ¿Qué? ¿Hablas de la iglesia? ¿Hablas de la iglesia? ¿Cuál iglesia? ¿Dónde son los ladrones? ¿Dónde solo les tocan la plata? ¿De qué me estás hablando? Ve, ahí está esto. No te enteraste de este otro. La oposición. No, yo soy así. Les he mandado, hermanos, al grupo de la familia, de la iglesia, a través de Andresito, de la Biblia de Thompson. Recibieron de la Biblia de Thompson un texto donde dicen las cosas, los versículos que tienes que utilizar para los obstáculos que tienes cuando hoy no tengo tiempo. No tengo tiempo hoy. No, yo soy así. Déjame, así soy. Las oposiciones, hermano. Ella va a tener versículos que a lo mejor, si nos da tiempo, las analizamos unos cuantos. La oposición. Pero ella, para dar la oposición, utiliza la ley. ¿Se dan cuenta? La ley. Ella utiliza la ley para oponerse. Ahí donde estás tú, vas a ver lo que le dice Jesús. Jesús, y dijo, si conocierais el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? ¿Tú le pedirías a él? ¿Te daría? ¿Y tú le pedirías a él? Y él te daría agua viva. Anótenlo ahí si lo van a anotar. La mujer samaritana se defendió con la ley. Jesús contraatacó, ese puede ser, ¿no es cierto?, con la gracia. Ese dijo con la ley, ¿cómo me pides tú? Si entre samaritanos y nosotros no podemos hablar. Yo solo me pongo a pensar, ¿no? En China, en Sajistán, Tuticán, Paricán, Taticán, todos esos can, donde si predicas te matan. La gente dirá, ¿cómo me predicas si es prohibido predicar? Más o menos esa era la figura. Pero Jesús se basa en Romanos capítulo 5, versículo 15. Qué linda que es la palabra de Dios, mis hermanos. Romanos capítulo 5, que lo vamos a leer ampliamente cuando los días martes, para aquellos que nos están visitando, estamos haciendo un estudio completo, exhaustivo, si puede decir la palabra exegético, puede ser exegético, del libro de Romanos, casi versículo por versículo. Versículo 15. Pero entender el versículo 15, hermanos, voy a leer desde el 12. Va a ser un poco confuso lo que le voy a leer. No me pidan explicar esto, hagamos el estudio de los romanos. Pero solo quiero explicar lo que dice aquí Jesús. Si conocierais, vean esta palabrita, el don de Dios. Eso es lo que quiero explicarles, que está en el versículo 15. Pero empecemos por el 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó. ¿A qué dice? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí estaba incluida la mujer samaritana, bajo la ley. Bajo la ley que pasó esto. Esa era la ley en la que basaba también la mujer samaritana. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Sí está claro, Pancho? Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. Les explicaré profundamente la próxima vez, pero la ley nos enseña que esto es pecado. Por eso dice, donde no hay ley, no se inculpa el pecado. Aquí quiere decir, esto no es parte de la predicación, es parte de una enseñanza, pero eso lo explicaré luego, hermanos.
Cuando dice, donde no hay ley, no inculpa el pecado, quiere decir que si en un lugar no hay el homicidio, nadie puede ser acusado de homicidio. Eso es lo que dice. Pero eso no es lo importante de esta noche. No inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero vean lo que dice. Acuérdense que en el versículo 12, en el versículo 10, perdón, Jesús le responde a la mujer samaritana, si conocierais el don de Dios. ¿Sí está claro eso? Aquí en el versículo 15 de Romanos dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Está claro, hermanos? Háganme así si está claro, por Dios. ¿Está claro? Está clarito, clarito, hermano. O sea, la mujer samaritana se defiende con la ley. Qué hermoso Jesús. Hermanos, cuando yo hablo de Jesús me da ganas de llorar. Esa partecita, Paquito, ¿qué es la ley? La ley, esa parte, la ley de la mujer samaritana. Bueno, la ley, que la Biblia nos habla innumerables veces, la ley. Habla de la ley de Moisés, la misma ley que habló Jesús. Sí. Esa ley de Moisés que está en el Pentateuco, esa ley con la que se regían los judíos, era bajo los preceptos que ellos vivían. Y esa ley es la que les llevaba a pecado. ¿Verdad, ñañita? Nos está llevando una enseñanza, pero para zafarnos de esto, hermanos, solo rapidito, y gracias por tu pregunta, ñañita. Vamos a Romanos 8:1. La ley te acusaba de pecar. Bajo la ley no tenías salvación. Bajo la ley eras juzgado. Bajo la ley necesitabas corderos para ser sacrificados y tener solamente remisión de pecados. Jesús vino a quitar el pecado del mundo y para eso se necesitó la gracia. Es la gracia que le predica Jesús aquí. Pero para esta ley hay otra ley. Lo que nos explicaba, te acordarás, negrita, siempre Roberto, y nos seguirá explicando, porque Roberto no es que ha muerto. La ley, la mejor forma que yo he escuchado la explicación hasta ahora es la explicación que daba Roberto. Hay una ley de la gravedad, esta ley, con la manzanita con la que me está tentando. ¡Pim! Cae. ¿Por qué? Por la ley de la gravedad. Pero ¿cuál rompe esa ley de la gravedad? La ley de la aerodinámica. Porque si tú a la manzanita le meterías unos turbos ahí, un motor y unas alas, como hacen los aviones, rompería la ley de la gravedad y habría la ley de la aerodinámica y aboliría la ley de la gravedad. ¿Está claro eso? Entonces, para que una ley sea abolida se necesitaba otra ley. Entonces, Romanos 8:1 nos explica esto. Ahora pues, qué lindo versículo que es este, hermano. Escúchelo bien, hermanos. Pero Dios, escúchelo bien. Aquel que el diablo te está atacando en tu cabeza, aquí hiciste esto, aquí hiciste esto otro. Perdónenme expresiones que a veces por la emoción soy muy exagerado, pero eres un desgraciado, no vales para nada. Realmente eres lo peor que hay en la tierra, todo eso, cuidado. Eso es mentira de Satanás. Porque aquí dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está tu respuesta, mi querida Evita. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Clarito, ¿no es cierto? ¿Satisfecha, Evita? Ahora entiendes claramente, y gracias por tu ampliación que hiciste, Evita, ahora entiendes claramente cuando dice aquí en Romanos capítulo 5, versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o sea, la transgresión de Adán por la que entró el pecado, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.
Entonces, esa ley, bajo la ley, y ahora respecto a la mujer samaritana específicamente, consigo la manzanita aquí por ahí. Bierko, mi querido Bierko, ¿está claro lo que estaba explicando? Hazme un vistito así, Bierko. Sí, está claro. Ay, gracias, ñaño. Entonces, pero a la ley que se refería aquí la mujer samaritana es que había una ley que a los samaritanos no se les permitía hablar con los judíos. A esa ley se está refiriendo la mujer samaritana. Que había una ley que a los judíos no, porque en el versículo anterior le dice, la mujer, desde el 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ella aplica la ley. Jesús, ¿qué aplicó? La gracia. La gracia. La gracia de Dios, hermano. Va a haber mucha gente, hermano, que te va a decir, si no está claro lo que voy a decir, ustedes me dicen, Paquito, ¿está tatoso o no está claro? Y yo le repito, porque esta parte quiero que esté clarísima, hermano. Bajo la ley que ellos viven, no bajo la ley que se vive hoy día, escúcheme bien, bajo la ley que la gente que no es cristiana vive, te va a decir, a lo mejor te dice, no me digas nada, porque yo lo que yo he hecho no tiene perdón de Dios. Yo era esto, he sido aquello, soy aquello, maté, asesiné, violé, aborté. Una amiga, me acuerdo una vez, me dijo, pero Paquito, 5 veces he abortado. ¿Te das cuenta que 5 veces he asesinado? Y yo, haga lo que haga en este mundo, no tengo perdón. He votado a mi familia, a mis hijas, voté a mis hijas. Aún esa famosa frase ridícula que hay en el mundo, no tiene perdón de Dios. Vas a encontrar eso. Mucha gente va a decir, ¿qué le vas a decir tú? Ella te va a aplicar la ley. A ver, vamos a hacer una práctica. Él te aplica la ley. A ver si están, como dice el pastor mexicano, a ver si están pilas, si están, bueno, una palabra usa media mexicana, a ver si están pilas. Alguien viene donde ti, el que quiere intervenir, no me aplique la dedocracia, sino el que quiere intervenir. Alguien viene y dice, no, Dios mío, yo las obras que, yo haga lo que haga, diga lo que diga, o digas lo que tú me digas, Paquito, yo no tengo perdón de Dios. No hay para mí salvación, lo que decía David en el Salmo 3. No hay salvación de mí, dice la gente. No hay para él salvación. ¿Qué versículo le sacarías tú? A ver, rapidito, cualquier persona, el que quiera. ¿Qué versículo le sacarías tú? A una persona que diga, haga, lo que tenga que hacer. No, es que es imposible yo ser perdonado. ¿Qué versículo sacarías? A ver, mientras participan me meto un bocadito y disculpe la grosería, me muero de la pena. A ver, hermanos, ¿qué versículo? Paco. Cafecito. Buen provecho. Oye, yo no me sé el versículo, pero sé que solo que por la gracia somos salvos, ¿no? Efesios, a ver, ¿quién sabe el versículo? Pues acá se me olvidó hablar. Busquen rápido el celular, pues. Por gracia sois salvos. No. Digan el versículo vivísimo. Ve de lo que son. Bueno. En Romanos 5, Paquito. También se cita. Pero no, hay otro versículo. Pero bueno, dime, Cecito, ¿cuál versículo dices vos? Soy cristiano.
Mande. Efesios 5:8, Paquito, que dice así, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Eso dice el 8, Paquito. Porque ahora vivimos por gracia. Estoy buscando ese versículo. Espérate un ratito. Ya te digo. Y te felicito, ñañito. Realmente gracias por lo que dices, pero no es el versículo clave que necesita. Es el versículo fácil, ñañito. Anoten, ahora no se olviden. A ver, dile tú. A ver, mija. A ver. Romanos 10:10. ¿Cuánto? Romanos 10:10. A ver, dile. Está en la NBI, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. También porque la justificación, así es, así es. Paquito, creo que se Paquito. refiere a Efesios 2:8. 8, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenos obras. Cuando haya la reunión, te damos el chocolatito, Gaby. Y Paquito, ¿no es Romanos 6:14? ¿También? El que quieras. O sea, Porque dice, porque el pecado nos enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Paco, yo tengo otro. Dale. 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios sois lo que sois. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes trabajando más que de ellos, pero soy por la gracia de Dios conmigo. Hermanos, qué lindo, hermanos. Estamos en una iglesia que tenemos capacidad para predicar el evangelio. Eso es todo, hermano. O sea, mucha gente va a darte respuestas como estas. Y tú tienes que estar ahí, como dice el Chuyo Olivares, picudo es la palabra, picudo, con versículos de la Biblia, con la palabra de Dios. Acuérdense, la mujer samaritana le sacó la ley, Jesús le sacó la gracia. Sigamos adelante, hermano. Un recuento del versículo 10, respondiendo Jesús y dijo, si conocieres el don de Dios, ¿a quién? ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí, otro puntito para que anotes ahí. Vas a encontrarte, primero, con la oposición. Ahora vas a encontrarte, y a ver, vamos a ver, estamos picudos. ¿Con qué te encontrarías ahora según la respuesta que la mujer samaritana te da? La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Dame en cuenta el tiempo, ¿verdad? Ya estamos 8:48. Terminamos a las 9. La mujer le dijo, ¿sí? ¿Puedo participar un momentito? Por supuesto, sí, para eso estamos, ñañito. Gracias, Paquito. Está importante tu estudio, Paquito, pero permíteme, ¿cuándo sucede esta intersección de la ley a la gracia? Es cuando en Juan, o sea, en el tiempo de Jesús para atrás, todo mundo vivía bajo la ley. Así es. ¿Cuándo pasamos a la gracia? Cuando en Juan, que abran sus Biblias, en Juan 19, versículo 30. Aquí es la intersección donde pasamos a la gracia de Dios, donde dice, al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Esta palabra, todo se ha cumplido, es donde ya la ley termina y empieza el periodo de la gracia. No sé si estoy bien, Paquito. Cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y Juan 19:30, cuando dice nuestro Señor Jesús, ya terminados sus días en la tierra, todo se ha cumplido. Entonces aquí toda la ley se cumplió hasta aquí. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
Sí, en una versión dice así, en otra versión dice todo se ha cumplido, entonces todo, entre dos espíritus, todo se ha cumplido, todo se ha consumado. Hasta aquí llegó la ley y a partir de aquí para adelante todos vivimos bajo la gracia de Dios. Amén. Porque Cristo murió aquí bajo la ley y a partir de aquí en adelante entonces viene la gracia de nuestro Señor. Amén, 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 Juan, amén, Cecita, gracias por tu intervención, Cecita, muy importante y nos ha enriquecido bastante, ñañito. Pero Jesús vino a predicar la gracia. Jesús vino a predicar la gracia. O sea, desde que nació Jesús, vamos a salir de la enseñanza y está bien lo que tú dices, Cita, no estás equivocado. No estás equivocado lo que tú dices, Cecita, pero también hay que dejar ese que Jesús vino a predicar la gracia. Acuérdense, solamente les dejo como enseñanza para la próxima semana si es necesario, pero vean lo que dice cuando nace Jesús. Cuando nace Jesús. Solo eso más les dejo como deber para la próxima semana. Pero está bien lo que tú dices, Cecita, muy bien. Entonces, ahí viene la gracia de Dios. Tú le pedirás, dame de beber, tú le pedirás y él te dará agua viva. Y ahí viene, quiero ver si están picudos ustedes. Picudos ustedes con esta respuesta. Primero era la posición. Ahora vean lo que dice la mujer samaritana. Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Hablaba de Israel, ¿no es cierto? Que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados. ¿Qué encuentra ahí? ¿Qué es lo que encuentra? ¿Qué es lo que le pone la mujer samaritana? Incredulidad. Es una posición de incredulidad. Porque le dice, oye, ¿de dónde pues tienes tú el agua viva? Acá, no. Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde puedes tú? ¿De dónde puedes tú? ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Vas a encontrar incredulidad en la gente. El no creer que Jesús puede hacer lo que él dice que puede hacer. Vas a encontrar, anótalo ahí donde estés anotando, incredulidad de la gente que Jesús es el que dice que es. Un montón de gente te dirá eso. Un montón de gente te dirá eso. No le creerá a Jesús. Ella no le creyó a Jesús. Va a haber un montón de gente que no le va a creer a Jesús, hermano. Que no le va a creer a Dios. Pero vean la respuesta que le pone Jesús. Como yo digo, ¿no? Ella le hace una pregunta material. Y él también le hace una contestación material. Le da una explicación del H2O. Es lo que está haciendo aquí Jesús. De esta agüita que me estoy tomando ahorita. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebea de esta H2O volverá a tener sed. O sea, le da una explicación material. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él le da una explicación física e inmediatamente le da una explicación espiritual. Le da una explicación física, pero inmediatamente le da una explicación espiritual. Por supuesto,
El agua que yo estoy tomando, luego de 1 hora, por lo que se me seca la garganta, porque tengo rinitis o por la razón que sea, necesito volver a tomar. Es la explicación física que le da Jesús. Y es verdad. Tú le vas a decir a cualquier persona, yo no tengo plata para solucionar tu problema económico. O sea, yo no tengo la parte material, porque eso va a ser una solución momentánea para tu vida. No sé si me estoy explicando, hermano. Aprendamos de Jesús a predicar el evangelio. No sé si me estoy explicando. No tengo yo la parte. ¿Cuántas veces, hermanos queridos, Dios me ha dado un chislazo a mí con guante blanco? Cuando yo con mis propias fuerzas he querido solucionar los problemas de la gente. He querido decirles, vean, hagamos este otro, hagamos este otro. Y yo les compro las cosas, vendan ustedes, les compro en la fábrica, vendan ustedes, buscando soluciones materiales. Pero hermanos, una cosa tiene que quedar clara. El problema de la gente no es un problema material. El problema de la gente, esto que quede clarísimo, es un problema espiritual. El problema de la gente es el pecado. Y ante un problema espiritual hay una solución espiritual. El problema de este mundo es el pecado, hermano. La pandemia que tenemos ahora es por el pecado que la gente tiene. Problemas que tienes todo ser humano. Si tú haces un análisis profundo de cada problema que pase el ser humano, es porque es el pecado, es un problema espiritual. Y si él soluciona su problema espiritual, el resto es añadidura. ¿O no nos dice eso Mateo capítulo 6, versículo 33? Buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo el resto vendrá por añadidura. Tú tienes que darle una solución espiritual a las personas. Por supuesto, de lo que tú dependa, ayúdale también. Pero sobre todo tú estás para dar una solución espiritual. Y en eso sí tenemos que ser radicales. A la gente tienes que decirle lo que es y más adelante vamos a ver eso, hermano. Pero eso es lo que le dice Jesús. Jesús no le da una solución momentánea, que ese era el problema de la que ella estaba hablando, que era de la sed. Porque tú no puedes sacar esa agua que está ahí abajo si no tienes ni balde. Tu problema momentáneo de este momento es la sed y tú no puedes solucionar. Pero Jesús no le estaba enseñando eso. Jesús le estaba enseñando a que tenga ella las herramientas para que nunca más tenga sed espiritual. ¿Está claro eso, hermanos? Espero que esté claro. Por eso es lo que dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo te daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, su problema terrenal, que era la sed, él le daba una solución eterna, porque le dice, un agua que salte para vida eterna. La solución que tiene para el pueblo, para la gente que está allá afuera muriéndose, hermanos, literalmente muriéndose. Dios tiene una solución espiritual para ellos, y es que ellos tengan un encuentro con Jesús, que es hacia lo que nosotros debemos llevar a la gente, a que entienda que su problema no es un problema material. Su problema radica en su situación espiritual, en su relación con Dios, en esa falta de agua viva que necesitan de parte de Jesús. Eso es lo que le dice Jesús. Y la mujer samaritana insiste con su problema físico, con su necesidad física. Ella no entendía todavía. Se dan cuenta la respuesta que le dan en el versículo 15. El tiempo es enemigo de mí. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Sí se dan cuenta la respuesta que le da la mujer samaritana? O sea, ella insistía en solucionar su problema momentáneo, su problema físico, su problema de sed. Por supuesto, y Evita, me hiciste acuerdo de algo. Para ella era incómodo ir allá, porque esta mujer vivía en pecado y era juzgada por la gente.
Por eso esta mujer buscaba la hora sexta para subir al pozo, a sacar agua, porque tenía vergüenza de que la gente le vea, porque ella, toda la mujer de Samaria, más adelante, lo vemos la próxima semana, hermanos, pero toda la mujer de Samaria sabía del pecado de ella. Era una mujer que aquí había dejado una fama, una estela de pecado, que todo el mundo sabía de ella. Y ella lo que quería evitar es regresar otra vez al mediodía. Y ya no pasar esa vergüenza, porque ella tenía que esperar que sea una hora de las 12 del día, que nadie esté ahí. Como decía Evita, una hora de 45, 50 grados. Dios mío, esa espiritual increíble, una vergüenza. Por Dios, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos pasado vergüenzas? ¿Cuántos de nosotros hemos fiado en las tiendas? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para ir a fiar? Yo me acuerdo claramente cuando yo vivía en la Lumipamba. Y no, era tan complicada mi situación financiera, hermanos, que no tenía para comprarme interiores, lo que conocemos como calzoncillos, pero no es medio popular. Pero no tenía para comprarme calzoncillos, hermano. Y tenía que ir a fiar a la señora de al frente o a de la panadería de arriba pan y leche para darles café a mis hijos. Y yo esperaba que no haya nadie en esa tienda para no pasar la vergüenza de decirle, vecino, regáleme, présteme una lechecita y unos 5 pancitos o 10 pancitos. Hasta me da ganas de llorar acordándome de eso. Así está el mundo afuera, hermano. Yo esperaba que esté solito, veía que estaba con gente y me daba la vuelta por afuera. Claro, no era lo mismo con Darío, si estás ahí conectado, te acordarás que donde la Jimenita no era lo mismo, porque la Jimenita tenía cuenta abierta. Y ibas nomás y pedías lo que quieras, ¿se acuerda? Fernandita, Diana, ¿se acuerda? Pero aquí era diferente. Aquí yo pasaba vergüenza y esperaba que la gente se vaya, y cuando yo le decía solo, vecino, ¿cómo le va, vecino? Ay, vende con unos pancitos. Ya, vecino, gracias. Hasta luego. Esperando que no haya nadie. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado esa vergüenza? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado lo que esa mujer samaritana ha pasado, hermanos? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado esas vergüenzas? De no tener que dar de comer a nuestros hijos, de no pagar una deuda, de tener que escondernos de la gente, de no contestar el teléfono porque nos están llamando. Son problemas terrenales que solo hay soluciones celestiales, hermano. Hay problemas en la vida de un ser humano que solo tienen soluciones celestiales. Y si la gente no se acerca a Dios, no podrán acabar sus problemas. Porque hoy solucionarán, porque Jesús podría haber sacado el agua de ahí. Y por último, préstame tu balde y saco con tu balde. Y tómala, pero no, Jesús iba más allá, iba a solucionar su problema espiritual. Y le dice, ante la necesidad física de él, le dice, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Le dice por 2 razones, ¿no? La primera porque le quería mostrar a la mujer samaritana que él estaba consciente que estaba haciendo algo equivocado, hablando solo con ella. Y la segunda, porque aquí sí aparece Jesús bajo la ayuda o la ayuda divina, llamémoslo así. ¿Se acuerdan que habíamos visto, aprendido en Romanos capítulo 1, versículo 3, que tanto que Jesús por la carne era herencia, era descendiente de David, pero por el Espíritu era hijo de Dios? Aquí, acuérdense que habíamos visto en el versículo 6, cansado del camino. Era su parte física, su parte humana la que se manifiesta aquí. Pero aquí se manifiesta su parte divina. ¿Está claro eso? Y ahí le dice, ve y llama a tu marido. Y responde la mujer y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús le confronta.
¿Qué le está confrontando ahí, Gallito? ¿Qué le está confrontando ahí a ella? Este Gallito, que tú no eres con la tecnología, pues, chico. Le está confrontando ya el poder divino. Solución Pecado. divina. Pecado. Le está confrontando con su hermano. Ese es el problema. Cuando tú prediques el evangelio, hermano, confróntale con su pecado. Entienda la gente que hay un pecado por el que está pagando las consecuencias de lo que está viviendo. ¿Le está confrontando o no, Panchito? Le confronta con su pecado. Y le hace entender. Ese es el problema de la sed que ella tiene. Tiene la sed física y no la sed espiritual. Y ahí pues vienen las bienaventuranzas de Mateo 5:4, cuando dice, pues no, bienaventurado el que tenga hambre y sed de justicia, porque será saciado. Hermanos, cuando yo entendimos que nuestro pecado era el problema, pudimos encontrar la solución para nuestras vidas. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Ya la mujer ya no habló más de la necesidad de beber agua. Ya se dio cuenta que Jesús le estaba confrontando con su pecado. Y le dice, bien, y le dice la mujer, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoran en este monte y vosotros decís que que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Hermanos, yo quiero no llegar a esa parte de la enseñanza, eso lo vemos la siguiente semana, hermanos, porque ya es las 9 de la noche, 9:07. Vamos a quedarnos ahí, hermanos, porque es la parte donde Jesús le predica a la mujer samaritana. Y es lo que estamos rescatando en esta noche. Más adelante le habla de algo que, por supuesto, no está mal, no está por demás decirlo, hermanos, donde Jesús le enseña, y gracias a Dios, Juanito, que nosotros vivimos en un mundo cristiano donde enseñamos la verdad. Y no necesitamos de un templo como ahora la Iglesia Católica, perdonen para quienes son católicos, pero la Iglesia Católica hoy en las noticias que ya ha dado los protocolos para que puedan abrir los templos para que la gente vaya allá. Y aquí la mujer samaritana le enseña que no es el sitio, que puedes adorar en cualquier sitio. Digamos, Jesús le enseña a la mujer samaritana. Más adelante. Es algo muy importante que veremos la próxima semana, hermanos. Pero hoy yo quiero cerrar con esta parte, hermanos. ¿Cómo llegó Jesús a confrontar a la mujer samaritana con su situación espiritual? Y luego de esto pasaron cosas extraordinarias, porque la mujer samaritana sale. Vamos a saltarnos, hermanos, de un solo jalón. Nos vamos a saltar, hermanos, al versículo 39. No, perdónenme, hermanos. Primero al versículo 23. 23. Mas la hora viene y ahora es cuando la verdadera adoradores no adorarán al Padre, adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas que Jesús le dijo. Yo soy y el que habla contigo. O sea, ahí Jesús se presentó.
se presentó como el Mesías, como el Salvador. Mesías es el Salvador. Ahí es Jesús que se presenta como el Salvador. Cuando tú ya le confrontes, es el quinto paso, hermano. Cuando tú ya le confrontes a la persona con el pecado, ¿a quién le tienes que presentar? A Jesús, al Mesías, al Salvador. Claro, aquí Jesús le dice, yo soy. Ahí le dice, yo soy, y habla también lo que nos enseña, lo que nos enseña Génesis en el capítulo 6, en Éxodo capítulo, a ver, en Génesis 6, cuando a ver, eso, cuando Dios dice, soy el que soy, dice, yo soy el que habla contigo, se presenta Jesús. Ahí le presentamos a Jesús, hermanos, y ahí habla todos los versículos anteriores de lo que los hombres se maravillaron y todo, los discípulos se maravillaron y todo, pero vean la consecuencia de haber ganado un alma. Y con esto cerramos la enseñanza de esta noche, hermanos, respecto a la mujer samaritana. Vean la consecuencia de haber ganado un alma. Hermanos, la conversación entre la mujer samaritana y Jesús es la conversación más amplia para aquellas mujeres que dicen que Jesús es machista o que Dios es machista, o aquellas personas que piensan que Dios o la Biblia o Jesús le pone a la mujer en un segundo plano. Muestra de esto no puede ser mejor que nos enseña que Jesús a la mujer le dio el sitio que se merecía, le defendió, se les presentó por primera vez. Hermanos, es el texto, y les desafío a que lo busquen, es el texto donde mayor conversación tiene con una persona. Es a la persona que más tiempo le dedicó. La conversación que registra la Biblia que más texto tiene es con la mujer samaritana. Y esa dedicación que hoy nos enseña Jesús, hermanos, lo que mucha gente más necesita de ti es tiempo. Es tiempo. Y lo que decía Juanito, con lo que estoy completamente de acuerdo con lo que dijo ayer, nuestros hijos no es que necesitan calidad de tiempo. Eso es mentira de los psicólogos. Nuestros hijos necesitan todo el tiempo del mundo. No calidad de tiempo. Nuestros hijos necesitan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Un niño puede morirse de 1 a 3 años, a 5 años, por un descuido de 1 minuto, de 2 minutos, de 10 minutos de los padres. Pueden morir. Y ha habido así de casos que niños han muerto por un descuido de los padres. Nuestros hijos necesitan todo el tiempo del mundo. Yo siempre he aconsejado esto, hermanos. Tienes 2 hijos, tienes 3 hijos, y es un consejo que siempre yo le he dado. Dale un día completo a uno de tus hijos. Algún momento. Saca un tiempo especial para uno de tus hijos y un día completo, dedícalo a él. A ese hijo en especial, dedícalo. Porque es una persona, es un individuo, es individual. Un amigo tuyo, para que le prediques el evangelio, para que le digas, dedícalo tiempo, dale tiempo. Dale media hora, no, dale 2 horas, dale 3 horas, dale 4 horas. El tiempo que esa persona necesite. A mí me han llamado 4 de la mañana, 3 de la mañana, 2 de la mañana. Ñañito, estás... Sí, ñaño, no te preocupes. ¿Qué pasa, ñaño? Tranquilo. No estaba despierto, ¿no? Mentira, me estaba despertando. Es el tiempo lo que la gente necesita, hermano. Y vean, el haber dedicado este tiempo a una persona, vean la consecuencia en el versículo 39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de ¿quién? De la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaban que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. O sea, primero creyeron por la palabra de la samaritana, después por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermanos, ese es el tiempo de predicar el Evangelio.
De la mujer samaritana hemos sacado una enseñanza extraordinaria de cómo Jesús le predicó el Evangelio. Yo solo con esto quiero cerrar esta reunión por mi parte, hermanos, haciéndoles otra vez capacitar frente a lo que decimos. Estoy seguro que muchos de nosotros ya estamos predicando el Evangelio y no dejemos de hacerlo, hermano. Esa es nuestra obligación primera ante Dios. Es más o menos como que yo a una persona le haya entregado todo lo que yo haya podido. Le haya ayudado para que sea una persona profesional, para que sea esto, para que sea este otro, para que sea este otro. Y de repente no me obedezca o no haga cosas que yo le pida que haga. Es más o menos lo que pasa entre tú y Dios. Dios te entregó todo lo que él tenía. Su Hijo amado Jesús, su Hijo. Te entregó, le entregó para muerte por ti. Y por eso, lo único que te pide Dios, y eso nos dice en 2 Corintios capítulo 15, que ya del capítulo 5, que lo vimos la semana anterior, lo único que te pide Dios es que le prediques el Evangelio. Eso es todo lo que te pide. Hermanos, si cada uno de nosotros podría, no esto con el hecho de que ver nuestra iglesia grande, de que eso sí es un resultado, hermano. Es el alma que nos debe preocupar. No el que veamos la iglesia grande. No es que veamos la iglesia, qué bonito también, que las 300, 400, 500 se llenen, hayan 2 cultos. No, está bien. No digo, ese es el resultado. Pero lo que nos debe mover a nosotros principalmente es saber que es gente que se está muriendo. Si Jesús no entraba a Samaria y se iba, y me acuerdo que dice que él dice, necesitó ir allá. Le oyó, le sintió el Espíritu de ir allá. Si Jesús se daba la vuelta, no había más. Y no había más samaritanos salvos como debe haber ahora. Si el Felipe no le obedecía al Espíritu y no le predicaba el etíope, no llegaba a África el Evangelio. Si Pablo no se hizo los 50 y pico de ciudades que se conquistó por la predicación de Pablo, hermano, 50 y pico de ciudades. Desde España hasta Medio Oriente. Por la predicación de Pablo. Hermanos, lo único que puedo decirles en esta noche es predicar el Evangelio. Ahí a ustedes les llegó, hermanos, ese librito, ese evangelismo personal. Es bien interesante, ahí tienes todas las herramientas necesarias para predicar el Evangelio. Yo quiero, hermanos, decirles que Dios les bendiga, les agradezco mucho por este tiempo, espero en Dios que no estén por ahí dormidos, ni cansados, y me sigan amando. Espero que no les haya caído más mal de lo que ya les caigo a muchos, y espero en Dios que les caiga bien a los que les caigo bien. Pero les amo. Dios les bendiga, hermanos, y Juanito, si quieres despedir la reunión. Y es 9:00. Bendiciones a todos. Qué bonito poder escuchar la palabra del Señor y saber que como Jesús hizo esto, ¿no? Tan bonito saber cómo ganó una persona.